Cuando era pequeño, tenía amigos imaginarios, algo que es común en algunos niños. En la escuela decían que era raro y por aquel motivo no querían hablar conmigo. De hecho, nadie quería hablar conmigo, así que al final me aislé en mí mismo, en mi mundo imaginario, en el cual yo podía ser feliz. Sin embargo, a medida que pasaron los años, dejé de ser aquel niño solitario y marginado, y me volví en alguien más sociable, totalmente opuesto a quien fui. Nunca llegué a ser el chico más popular de mi escuela, ni tampoco tuve intención de serlo, pero me gustaba conversar con los demás, y cuando dejaron de etiquetarme como el niño extraño, todo empezó a ir mejor para mí, hasta que un día todo cambió. Recuerdo estar jugando en el parque, cuando encontré a un niño pequeño a quien nunca había visto jugar en el tobogán. Estuvimos hablando durante horas, hasta que se hizo de noche. Aquel día me acompañaba mi abuela, en un banco, leía una revista, y cuando me anunció que era la hora de ir a casa, obedecí. ¿Cómo la has pasado? Muy bien, hoy he hecho un amigo, se llama Holly. Mi abuela sonrió. ¿Dónde estaba?, preguntó. En el parque. ¿En el parque? Se mostró confusa. No había nadie, solo estabas tú, murmuró. Había un niño de mi edad, insistí yo. Era muy simpático. Mi abuela murmuró. Tonterías de críos. Y sin decir nada más, llegamos a casa. Cuando mi madre me preguntó qué había hecho durante el día, cambié la historia, omitiendo que había conocido a Holly, porque sabía que los adultos no se lo tomarían en serio, y mi amigo seguramente se sentiría ofendido. Al día siguiente, volví al parque. Holly seguía en el mismo lugar, sentado bajo el tobogán, jugando con la arena. ¿Por qué no tienes amigos?, le pregunté triste al ver que había vuelto. Me parecía agradable, pero al mismo tiempo extraño. Me recordó a mí. Tengo amigos, pero tú no los ves, me dijo. Quise conocer a sus amigos, pero me dijo que no podía ser. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era porque nadie podía conocer su existencia. Con los días, fui entablando más confianza con mi amigo nuevo, pero un día se mostró triste porque decía que estaba solo durante gran parte del día. Yo no le entendía, pues me había dicho que tenía amigos. Al día siguiente, se mostró enfadado y me dijo que si alguien sabía que me conocía, pagaría por ello. No entendí lo que me decía hasta tiempo más tarde, cuando pensé en que ojalá nunca hubiese conocido a Holly. ¿Qué pasaría si alguien lo sabe? No podrá seguir con vida. Era un niño pequeño, pero entendí que aquellas palabras no auguraban nada bueno. ¿Alguien lo sabe?, preguntó Holly. No, murmuré inquieto. ¡Mientes!, dijo con una mueca de desagrado. ¿Quién lo sabe? Mi abuela, hipé, mientras sentía que estaba a punto de llorar. No le hagas nada, ella es muy buena, prepara los mejores postres del mundo. Si quieres, le puedo pedir que me prepare un pastel y te lo traigo mañana, respondí yo, con la inconsciencia propia de un niño de 8 años. Vi que sonreía, sin embargo, aquella sonrisa me pareció que ocultaba muchos secretos. 2 días más tarde, supe que mi abuela había perdido la vida. No quise ir más al parque, me negaba a volver a ver a Holly, pero pronto empecé a verla en la escuela, en mi habitación, cada vez más cerca de mí. Nunca me hablaba como antes, simplemente me miraba con una sonrisa macabra y yo entonces cerraba los ojos y aún así no lograba olvidar aquella inquietante sonrisa. Quise pensar que había sido un accidente, pero las palabras de Holly resonaban en mi cabeza. Lloré durante días. Mis padres no sabían qué me pasaba, no les podía decir nada, porque sabía que si no, ellos también se irían con mi abuelita, y yo no quería eso. A medida que fui creciendo, dejé de ver a Holly, y poco a poco olvidé su recuerdo. Estudié, fui a la universidad, tuve una vida como la de cualquier otra persona. Encontré una hermosa mujer, con quien tuve un hijo, que fue mi gran alegría, y al final pude dejar de pensar en aquel demonio. Pero un día recibí una llamada. Volví a escuchar su voz, aquella voz que me dejó sin palabras. ¿Quién era?, preguntó mi mujer. Le dije que no era nadie. Al día siguiente, mi hijo volvió de la escuela muy contento. Llevaba consigo un dibujo en el que se veía él y otro niño. ¿Cómo te ha ido el día?, le pregunté. Sonreía y yo me sentí contagiado de su alegría. He conocido a un niño. ¿Ah, sí?, preguntó mi mujer.
¿Y cómo se llama? Si quieres, le puedes traer a casa. Se llama Holly. Se llama Holly. Se llama Holly. Al escuchar las palabras de mi hijo, sentí que la vida se me escapaba del cuerpo. Entonces, supe que la pesadilla no había terminado. Y no me equivoqué, pues unos días después, Holly se llevó la vida de mi hijo y de mi esposa.